Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, nuevamente reunidos para exaltar el nombre de Yeshua, para recibir también su enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Con ustedes nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico de Enseñanza Masad. Sea el Shalom, como siempre nos tomamos unos breves momentos para poder saludarnos nuevamente después de un tiempo de estar acá haciendo algunas cosas y también obviamente meditando en la palabra, y el Señor es fiel en darnos una palabra abundante para el pueblo del Señor. Hermano William, que el Eterno te bendiga, qué gusto nuevamente. María Fernández, el Shalom, la paz del Señor a todos los hermanos que de diferentes partes del mundo nos estamos uniendo con un solo propósito, que es exaltar el nombre del Señor, que es humillarnos delante de Él, lo primero obviamente que tenemos que hacer. Bendiciones para la hermana Mila Rorón y toda su familia, nuestra hermana Mirda y toda su familia. Sea el Shalom, mi esposa Cristina, que el Señor le bendiga, siempre colaborando fielmente acá en el ministerio para que podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer en este último tiempo, que es enseñar, que es exhortar, que es poder corregir con la palabra de justicia, como veníamos viendo en todas las enseñanzas, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aunque estamos viendo que, como hablaba con mi esposa, solemos meditar, a pesar de todo lo que está aconteciendo en el mundo, cuánta dureza todavía delante de la presencia del Señor. Nuestro hermano Ángel, que el Señor le bendiga muy ricamente, sea el Shalom para usted y toda su familia. Entonces, hermano, nos espera mucho trabajo todavía, porque hay corazones de piedra y hay vidas realmente muy endurecidas, engañadas en la filosofía, en la religión, en el pecado, en la tibieza espiritual. Realmente esto llama poderosamente la atención, ¿no? Porque uno diría, bueno, con todo lo que estamos viviendo y aún todo lo que vamos a vivir, deberíamos ya estar todos bien alineados con el Señor, pero lastimosamente no es así. Algunos han aprovechado este tiempo y bienvenido sea, pero hay muchos que todavía se mantienen una postura de rebelión delante del Señor. Hermano William, un abrazo también, un abrazo muy grande para toda tu familia. Siempre los recordamos con mucho cariño. Lismel Garejo también, muchas bendiciones a la República Argentina, con las cuales estamos conectados, la República del Uruguay. Para mí es un gozo muy grande, ustedes lo saben, he sido misionero algún tiempo. Estos días me llamaba el pastor Sosa, que el Señor bendiga al siervo del Señor, a su familia, han sido de gran bendición en aquel tiempo, año 1999, que estuvimos por allí. Hermano Fernando, hermana Miriam. Si el Señor lo permite y hay tiempo, en algún momento estaremos por allí nuevamente. A los hermanos de Brasil, los hermanos de España, de Israel, tantos hermanos con los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir. Vamos a orar, nos espera una temática muy buena de parte del Señor, pero con bastante exhortación, conforme el Señor así lo está mostrando en este tiempo. Padre, nos humillamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote perdón por las transgresiones cometidas, Señor, queriendo, como ha venido tu palabra en todo este tiempo, Señor, querer tomar con toda seriedad, Señor, esta reconciliación que tú nos estás proponiendo, en el precioso nombre de Yeshua, Padre. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, rocíanos con tu sangre preciosa, y a través de esa sangre, Señor, que, Señor, el sacerdote tomaba en el altar, de la misma manera también nosotros, Señor, podamos con esa sangre entrar a tu lugar santo y a tu lugar santísimo. En el precioso nombre de Yeshua, Padre de la gloria, límpianos, santifícanos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor, porque nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, este es tiempo también de limpiarnos en el agua de tu palabra. Es tiempo de limpiarnos, Señor, en la regeneración del poder del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, transfórmanos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Señor, conviértenos en este último tiempo en esos siervos, en esos sacerdotes, Señor, fieles, Señor, valientes, Padre,
Señor, quita de nosotros toda cobardía. Señor, sabemos que el mundo nos va a aborrecer, Señor. Tú nos dijiste, a mí me aborrecieron primero, también ustedes serán aborrecidos. Señor, danos la fuerza para testificar acerca de ti, Señor. En el nombre de Yeshua, que no nos avergoncemos, Señor, de tu glorioso evangelio, Señor. Yo animo a mis hermanos y hermanas, en el nombre de Yeshua, que no tengan miedo. A que no tengan miedo. En esta mañana el Señor también, aunque hoy no lo vamos a hablar en la enseñanza, pero me traía esta palabra. Si tenemos miedo, no estamos preparados, queridos hermanos. El verdadero creyente no tiene miedo. No tenemos miedo de partir de este mundo físico material a los brazos del Señor. El miedo ha entrado por causa del pecado. Aleluya, Padre de la gloria. Nosotros somos tus hijos, tenemos certeza, tenemos convicción, Señor. Tenemos paz, Señor, tenemos el gozo de la salvación. Hay júbilo en la tienda de los justos, dice tu palabra, Señor. Se ha reprendido el miedo, se ha reprendida la incredulidad, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. No me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, aleluya, porque el Evangelio es poder del Señor. Tenemos el ejemplo de Yeshua, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Aleluya, que llevaron la palabra en cada viaje misionero, que fueron golpeados, apedreados, encarcelados, que murieron muchos de ellos como mártires, que pasaron necesidades, pero que, Señor, estaban totalmente enamorados de ti, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Seamos llenos del Espíritu del Señor, seamos llenos del aceite. Que nuestro templo, Señor, tenga el candelabro encendido con los 7 brazos, el pan renovado, el incienso renovado, que son las oraciones, el clamor, la intercesión de los santos en este último tiempo. En el precioso nombre de Yeshua se ha reprendido Hayatar el adversario, se ha reprendido el engañador. Líbranos del maligno, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú nos abras caminos, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Señor, nada puede impedirte a ti ni el diablo, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra, Señor? Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, dice tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua. Te damos gracias, Señor. Queremos honrarte a ti. Vivimos para ti, Señor. Vivimos para tu gloria, Señor. Aleluya. Vivimos para servirte, para cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Y el propósito principal, Señor, no es vivir en la vanidad. El propósito principal es predicar acerca de Yeshua. Es predicar acerca de la cruz, del madero del Señor. De su mensaje de reconciliación. Aleluya. Aleluya, te damos gracias, Señor. Oh, te damos gracias, bendito Rey. Tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad. Tu Espíritu Santo nos está enseñando, Señor, tu palabra. Danos sabiduría, ilumínanos en esta hora, Señor. En el nombre precioso de Yeshua, Padre. Y si hay alguien desanimado, tú lo estés alentando, Señor. Tú lo estés fortaleciendo, Señor. Si hay alguien enfermo y a ti te place sanarlo, sánalo en esta hora también, Señor. Como sanaste, Señor, a los leprosos, Señor. Aleluya, aunque uno solo vino a glorificarte, Señor. En el nombre precioso de Yeshua, estés multiplicando, Señor, las provisiones en medio del campamento de tus hijos, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Veremos tu gloria siempre, Señor. Aleluya. Solo nos pides que te seamos fieles, Señor. Solo nos pides, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres digno, Cordero. Tú eres digno, Yeshua, nuestro Mesías. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice la entrega de tu palabra, Señor. En esta preciosa noche te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bien, queridos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Hermano Alberto Cabrera, qué bendición. Miguel Omar Amarilla, el Señor les bendiga. Bien, queridos hermanos, hoy quiero hablar con ustedes de parte del Señor, y ahí tienen el título, obviamente, amigos o enemigos del Señor, de Yeshua. Veníamos hablando entonces de la reconciliación. Quisiera comenzar con
digamos, un pensamiento que se maneja mucho a veces en las filas de una familia, del mundo mismo, ¿verdad? Cuando uno no quiere, dos no pueden. Una especie de refrán, ¿no? Cuando uno no quiere, dos no pueden. Saludos al hermano Rubán, Antonio Delgado, muchas bendiciones. Entonces, hermano, Yeshua nos extendió la mano, como ya hemos estado viendo. Él está esperando en su grande amor, en su grande paciencia, que nosotros nos humillemos y nos reconciliemos con Él, pero obviamente que ese tiempo de gracia o ese tiempo de reconciliación en algún momento se va a terminar. Amigos o enemigos de Yeshua, ¿qué somos realmente? Bueno, vamos a mirarnos en el espejo de la palabra del Señor y obviamente voy a comenzar en primer lugar hablando acerca de lo que significa ser un enemigo. En hebreo, en el libro Strong, para aquellos que quieren indagar, 341, el libro Strong es un libro de traducción, ¿verdad?, hebreo al español, encontramos la palabra oyev, que significa, aparte de ser un enemigo, significa ser un adversario, tiene que ver también con odiar, tiene que ver con aborrecer. Quiere decir, amigo hermano, que cuando nosotros somos enemigos de la cruz, enemigos de la palabra, porque sobre todo lo que estamos viendo en el mundo es eso, ¿verdad? Hay una enemistad entre los mandamientos del Señor y las tradiciones, obviamente, de los hombres. Entonces hay un espíritu que es el espíritu del anticristo que se está moviendo en el mundo y aún dentro de muchas congregaciones livianas, lo que nosotros conocemos como el famoso pueblo apóstata, que está odiando la verdadera revelación del Señor. Y no hablo solamente del mundo, hablo también de las congregaciones, porque el Ministerio de Enseñanza Masada, como ustedes saben, obviamente fue llamado también para traer abundante exhortación dentro de las congregaciones, como lo hacía Pablo, como lo hacía también el apóstol Santiago, etcétera, etcétera. ¿Por qué, amigo hermano? Porque hoy el pueblo apóstata, los siervos apóstatas, odian la verdadera revelación de la palabra del Señor. Saludos a la hermana Nancy, al hermano Barna, cada uno de sus hijos, bienvenidos. Entonces, mi hermano, otra palabra es la palabra eivá, vamos viendo las raíces, ya vamos a la palabra del Señor, que significa enemistad, que significa hostilidad. Generalmente los enemigos de la verdad son personas hostiles, son personas violentas, son personas que calumnian, son personas que se burlan, son personas que de la noche a la mañana usted se da cuenta que le clavan el puñal por la espalda, no solamente a nosotros, sino en primer lugar al Señor. Así como en su momento Judas Iscariote traicionó al Maestro con un beso, hemos estado recordando un poco la Pascua, y entonces en esa Pascua hubo un evento que no lo estuvimos compartiendo mucho, lo hacemos ahora. Uno de los discípulos que palpó la gloria del Señor, que vio los milagros del Señor, que vio la autoridad del Señor para echar fuera a los demonios. Por eso, como a veces vemos algunas frases en las redes sociales, usted puede tener al mejor pastor, puede ser Yeshua, su rabino, su maestro, su sacerdote, pero si usted no desea cambiar, no desea reconciliarse, nada va a acontecer. Más allá de que el Señor ya murió y resucitó y está a la diestra del Padre, lo hemos dicho infinidad de veces y esto vale la pena repetirlo 1.000.000 de veces más. El Señor nos ha dado libre albedrío y respeta nuestro libre albedrío. ¿Qué significa esto? Usted, yo, la humanidad, cada uno de nosotros seremos responsables de lo que acontezca con nuestra alma. Si usted no aparece en el cielo, no es porque el Señor no le dio la oportunidad, es porque usted no se quiso arrepentir, es porque usted pisoteó todo este tiempo maravilloso de reconciliación, 2 días, más de 2000 años que el Señor nos viene esperando, nos viene soportando y viene teniendo paciencia. Mas a pesar de todo esto, como comencé diciendo hace un instante, ¿cuántos enemigos de la cruz? No solamente el mundo homosexual, los que quieren seguir la borrachería, la droga, el ateísmo, la incredulidad, la promiscuidad, sino lo más peligroso también lo estamos viendo dentro de las congregaciones. Mis queridos hermanos, están los enemigos. ¿Quiénes fueron los más grandes enemigos de Yeshua? Los fariseos, los escribas,
los saduceos, que levantaron sus tradiciones, que adulteraron la palabra del Señor, que no quisieron aceptar a Yeshua como el Mesías prometido para Israel. También tenemos la palabra Eid, que significa desgracia. O sea, los enemigos, mi querido hermano, van a caer en desgracia, en ruina, en calamidad, en castigo, en destrucción, en perdición. Todo eso significa la palabra Eid. Libro Strong, como vengo diciendo, traducción del hebreo al español, 343. Quebranto, quebrantamiento, ruina. Mi querido hermano, yo personalmente lo vengo advirtiendo hace muchísimo tiempo. Lo digo con una conciencia muy limpia y con mucha paz y con mucha tranquilidad dentro de mi alma. No seré el culpable porque trabajo para eso, el Señor me guarde. No seré el culpable de la desgracia que caiga sobre muchas personas. Soy libre de la sangre que se derrame porque hemos estado dando el consejo y la advertencia a su debido tiempo. Hemos sido fieles a la palabra del Señor. Cada vez que el Espíritu Santo ha colocado una palabra, nosotros la hablamos, a pesar de que a la gente le pueda gustar o no gustar. Nosotros estamos acá para agradar al Señor. Entonces, mi hermano, la palabra oyed, eivá, eid, significa enemigo, adversario, gente que aborrece la ley de verdad, la ley de justicia, que no se quiere sujetar a las normas del Señor. Vamos a comenzar con el primer texto, el más adecuado para hablar acerca de esto. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y tenemos que volver, obviamente, en este ministerio que el Señor levantó principalmente, tenemos esa característica de traer la exhortación del Señor, no para destrucción, sí para edificar. Obviamente, si la vivimos rechazando y rechazando la palabra del Señor, en algún momento la puerta se cerrará y vendrá todo esto, vendrá la calamidad como vino sobre Israel cuando desecharon la Torá, las instrucciones del Señor. Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Todos comprendemos lo que es el adulterio, es no ser fiel en el contexto matrimonial, tanto físico como espiritual. Recuerda, mi querido hermano, que el pueblo de Israel muchas veces se había desviado en la idolatría. Había no solamente adulterio espiritual, de que se adoraban a dioses extraños, sino que normalmente en esos cultos también había promiscuidad sexual. Principalmente imperios como Roma, como Grecia, traían ese tipo también de inmoralidad. Babilonia, los medos, los persas y el mundo en el cual nos encontramos hoy en día. Dicen, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Acá no está hablando del mundo de las montañas, de los ríos, de las flores. Obviamente eso es agradable, es lo mejor que tenemos y queda muy poco porque el ser humano lo ha destruido. Pero está hablando del sistema del mundo. Satanás es el príncipe del mundo todavía porque Adán y Eva desobedecieron en el huerto. Estamos esperando la segunda venida de Yeshua, como ya hemos enseñado, en la séptima trompeta. En la fiesta de las trompetas el Señor ha de recuperar, ya lo recuperó, pero obviamente técnicamente lo va a recuperar en la séptima trompeta. Como dice la Escritura, los reinos del mundo volverán otra vez al control de nuestro amado Señor y Salvador y Yeshua. Dice, no saben, signo de pregunta, ¿verdad? Santiago es una carta que habla principalmente al pueblo del Señor. El pueblo del Señor conocía teóricamente los principios del Señor, pero necesitaba ser exhortado permanentemente. Yo, de primera mano, como pastor y maestro, en todos estos años, por eso le decía al principio, me asombra y ya no me asombra ciertas cosas, porque ante mis ojos he visto tanta apostasía en estos casi 33 años que voy a cumplir en el camino del Señor, de gente a la cual uno le ha hablado con el mayor respeto, amor, misericordia, ni aún así, como Judas Iscariote, ¿verdad? Cuando ya tomamos una decisión en nuestro corazón, lastimosamente ni el Señor lo puede cambiar, porque vuelvo a insistir con esto, el Señor respeta nuestro libre albedrío. Él siempre va a tratar
de influenciar nuestro libre albedrío. Él va a tratar siempre a través de alguna situación de quebrantarnos para que nosotros reflexionemos como el hijo pródigo y nos arrepintamos y decidamos volver al redil del Señor. Pero insisto con esto, aún con todas las cosas que el Señor hace y opera para que nosotros podamos regresar, muchas veces sigue habiendo tanta dureza del corazón. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del sistema del mundo, de la religión, de la parte política, de la parte económica, dice, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Entonces, mi hermano, hoy por hoy el Señor tiene muchos enemigos, los enemigos de la cruz. Acá lo podemos ver un instante nuevamente. Usted puede ver en este tabernáculo hemos graficado la cruz, el madero. A través de los elementos del tabernáculo se forma el madero. El madero está dentro del perímetro del tabernáculo. ¿Qué significa todo esto, hermano? Acá encontramos una interesante revelación, ¿verdad? Porque Yeshua tomó su madero y Yeshua nos dijo que nosotros teníamos que tomar también nuestra cruz y nos teníamos que negar. Esto significa que el viejo hombre, la carne, tiene que ser crucificada. Nadie puede entrar al lugar santísimo, nadie puede entrar a la presencia del Dios de Israel 3 veces santo sin crucificar las pasiones desordenadas. Y no sé lo que puedan estar diciendo, como dicen en algunas congregaciones apóstatas, ¿no?, que malinterpretan el tema del amor y no, que el Señor nos ama y que todos nos vamos al reino del Señor. Bueno, vuelva a repasar la carta de Efesios y otras epístolas del apóstol Pablo. Los que andan en la carne no pueden agradar al Señor. Los que andan en la carne van a morir, van a ser separados de la presencia del Señor. Interesante ver el madero, cómo se forma entre el altar, la fuente de bronce, los elementos del lugar santo y los elementos del lugar santísimo. Entonces, mi hermano, la carne no puede tener relación con el Señor. Los que están en la carne no pueden tener comunión con el Señor. Por eso, hermano, no nos engañemos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Porque algunos dicen, soy adúltero, soy homosexual, soy borracho, soy estafador, soy mentiroso, pero el Señor está conmigo muy, muy lejos de la realidad y no hace falta ser un experto, no hace falta ser un doctor de la ley, no hace falta ir a un instituto de teología para entender estas cosas que están muy, pero muy claras en la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay creyentes que no se terminan de convertir, ¿no? Hemos puesto siempre el vaso a medias o mucho menos. Hay gente que siempre el enemigo tiene ahí un área donde él puede entrar. Hay un porcentaje, 20, 30, 40, 50, 60, y algunos ya están 100% entregados al diablo y a las cosas del mundo y tendrán que pasar por un trato obviamente muy fuerte de parte del Señor. Dice Santiago 4:5, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. O sea, Él tiene un celo santo por nosotros, así como en el matrimonio obviamente tenemos un celo por nuestra esposa por nosotros. No es un celo perverso, estamos hablando del celo santo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo no nos quiere compartir, eso es evidente, con el diablo, con las cosas del mundo. Podemos seguir viendo en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, lo conocemos bien este texto. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Texto que conocemos de memoria, pero que muchas veces lo tenemos en teoría, no lo estamos practicando. No améis el mundo. Primera de Juan 2:15, no debemos amar el sistema del mundo. Este mundo va a ser destruido, este mundo está caminando en el pecado, este mundo, lastimosamente, como estamos diciendo al principio, va a caer en desgracia, en ruina, en calamidad, en quebranto. ¿Por qué? Porque odia a Dios. Odia la verdad del Señor, odia la santidad, odia la revelación del Señor, así como lo odiaron a Yeshua. Yeshua es la Torá viviente.
Yeshua es el verbo en acción, Yeshua es la palabra. Él caminó conforme a la palabra. ¿Y qué le sucedió? Lo miraron mal, gritaron crucifícale, ¿verdad? O sea, todo estaba bien mientras él hacía milagros, mientras él hacía señales, hosana en las alturas. Ahí vemos un pueblo tan inestable. Hoy sos mi Señor y Salvador, pero si mañana me reprendés, si mañana reprendés mi pecado como lo hizo Juan el Bautista, el mundo te va a cortar la cabeza. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, no se fíe del mundo. El mundo es mundo. El mundo, mi hermano, está bajo el dominio de las tinieblas. Nosotros tenemos que salir del mundo. Por eso la Escritura dice, salid de Babilonia, pueblo mío, y yo los acogeré. Yo seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos, pero tenemos que salir del sistema del mundo. Como dijo Pablo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo, somos la novia Israel, nos estamos preparando para casarnos con el Señor. No caigamos en las trampas de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, el odio, la murmuración, el chisme, la calumnia, la envidia, los celos. No, nosotros no podemos andar de esa manera si realmente nos hemos reconciliado con el Señor. Si Yeshua habita en nosotros, habita la paz, habita el amor, habita la santidad, habita la justicia, y aun si fuera necesario, estamos dispuestos a morir por estas cosas, porque no queremos corromper nuestra alma. Dice 1 Juan 2:15, una orden tajante: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No podemos amar nosotros los creyentes, no sé, la música del mundo con sus letras mundanales, con su ropa mundanal, exaltando en muchas de esas músicas al diablo. Casi todas las músicas ya ni siquiera subliminalmente, ya te lo dicen directamente. Entonces, hermano, el Señor nos anhela celosamente. Cuerpo, alma y espíritu tiene que ser guardado irreprensible para la gloria del Señor. Si alguno ama al mundo, dice 1 Juan 2:15, el amor del Padre no está en él. O sea, se rompió algo. La culpa no es del Señor. La culpa no es del Padre. Vuelvo a repetir, Él ya no extendió la mano, pero a veces lo dejamos con la mano colgando. Él ya no extendió la mano. ¿Cuándo le vamos a pasar nosotros la mano? Pero en los términos que Él ha establecido, ¿no? Tiene que escuchar los materiales que ya veníamos enseñando, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y para eso tenemos que leer Gálatas 5, obviamente los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida o el orgullo de la vida, o las pasiones de la vida, no provienen del Padre. Esto es categórico. El Señor no te va a dirigir al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la calumnia, a la envidia, todas estas cosas que veníamos hablando. No proviene eso del Padre, sino del mundo. Eso te lo enseñó el mundo. Eso te lo enseñó Satanás, el padre del engaño, el padre de la mentira, como Yeshua le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre, el diablo. Porque el diablo peca desde el principio, porque el diablo se ha revelado desde el principio, porque el diablo es soberbio desde el principio, porque el diablo trajo esta perversión de inmoralidad desde el principio. Ya lo vemos con los ángeles caídos, sobre todo en la generación de Noé, y por eso vino el diluvio. El mundo pasa. No ponga su esperanza en este mundo, esto va a pasar, ¿verdad? Ahí hemos visto la parábola del rico, yo no me canso de mencionarla, ¿verdad? Haciendo banquetes, no teniendo misericordia de nadie, y de repente el mundo pasó para él. Y abrió sus ojos en un lugar de tormento. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, obviamente, en el reino eterno. Nos vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, verso 18. Estamos hablando, amigos o enemigos de Yeshua, y hemos comenzado hablando en primer lugar acerca de los enemigos. Puede ser que nosotros nos tengamos que revisar. Puede ser que haya alguna área de nuestra vida donde nosotros todavía seguimos siendo enemigos de la cruz. No queremos crucificar la carne, todavía cada uno sabrá cuál es su debilidad, la va a tener que crucificar si realmente quiere entrar al lugar santísimo y al reino del Señor. Y no sea que corra el peligro de que caiga muerto, porque los sacerdotes, ya lo hemos hablado,
es un tema que a mí me apasiona, me gusta, el Señor me lleva mucho a hablar. Los hijos de Aarón entraron imprudentemente y murieron. Los hijos de Elí siguieron fornicando con las doncellas en el santuario y terminaron muriendo en un combate con los filisteos. Robaban también de ofrendas que tenían que ser quemadas en el altar. Entonces, mi hermano, a mí me gustan estos refranes: el que juega con fuego se quema, y no tire de la cuerda demasiado tiempo porque se puede romper, y no seré yo el responsable. Usted será el responsable. Cada uno será responsable. Si viene la desgracia, la perdición, la destrucción, la opresión, la aflicción, el quebranto, no le eche la culpa a Dios, ni al Señor, ni a los verdaderos siervos del Señor. Yo no tengo nada que ver con las decisiones que usted toma cada día. Yo me hago responsable de las mías. Porque somos mandados a hacer para echarle la culpa a medio mundo. Como Adán y Eva, la mujer que me diste, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Filipenses 3:18 nos habla el apóstol Pablo bajo la guía del Señor, porque por ahí andan muchos, no dice pocos, de los cuales lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué? Porque Pablo veía la extrema dureza de los corazones, que son enemigos ¿de qué? De la cruz. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz, hay un mensaje, el mensaje de la cruz te dice que tienes que morir a tu vieja naturaleza, tienes que morir a tus planes carnales, tienes que morir a tus proyectos carnales. Tú no puedes entrar a este lugar que es el perímetro del Señor a imponer tus planes de la carne. O crucificas la carne o mueres en este lugar por entrar de una manera imprudente en la carne, provocando al Señor, provocándole a ira. Caerás entonces muerto en algún momento. Y alguien dirá, pero no, sí, estamos en un tiempo de gracia, pero se está terminando. Y algunos están siendo cortados. Ahora en el tiempo de la gracia, el pueblo de Israel cayó muerto allí en el desierto. El Señor es muy paciente con nosotros, ya lo hemos visto. Es por eso, mi hermano, que sorprende ver tanta dureza. Porque hay gente que está bajo el engaño del enemigo y dice, no, me voy a mandar una macanada más y puede ser la última. Sansón también dijo, no, saldré como las otras veces, no pudo salir. Cayó en el engaño de Satanás a través de Dalila. Reveló su secreto, conocemos la historia, perdió la consagración, los filisteos le sacaron los ojos. Bueno, al final tuvo una oportunidad de redimirse, pero tuvo que morir con los filisteos. Su ministerio se achicó en cuestión de tiempo, deshonró en algún momento el nombre del Señor también, que son enemigos de la cruz de Yeshua, dice Filipenses 3:18, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre. Está hablando de esto Pablo. Podemos hablar de muchos dioses: el amor al dinero, raíz de todos los males, el tema del vientre, ni que hablar, ¿no? Como en los días de Noé. La gente vivía para comer y para fornicar y para adulterar. Nosotros, mi hermano, comemos para vivir, no vivimos para comer. Ya desde aquellos tiempos se ha hecho una idolatría con muchas cosas que son buenas, pero que el hombre las trastoca, y cuya gloria es su vergüenza. Y esto lo podemos resumir en muchas cosas, porque dice acá que solamente piensan en lo terrenal. Qué triste, hermano, cómo nos ha tenido que detener el Señor, y ni aún así hay gente que piensa en las cosas del Señor. Hay gente que sigue haciendo de las suyas todavía en este tiempo de tanta dificultad. En este tiempo de disciplina hay gente que sigue pensando en lo terrenal. Hay gente que sigue robando, hay gente que sigue mintiendo, hay gente que sigue en la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Hay gente que sigue en el enojo, en la pelea, en la envidia, en los celos, en la murmuración. Dice Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, el cual transformará este cuerpo todavía de humillación que tenemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, mi hermano, es hora de convertirnos, es hora de dejar de ser enemigos del Señor, es hora de
tomar la cruz, no de ir en contra de la cruz. No es tiempo de ser enemigos del mensaje de la cruz, como enseña Pablo en los Corintios, ¿no? Para los judíos y para los griegos, la cruz era locura. Cómo Dios podía venir en la persona de un hombre y hacerse siervo y morir en la cruz. No lo entendían, no tenían la revelación del Señor, ¿verdad? Los griegos también, ¿verdad? Los judíos pedían señales, los griegos también, etcétera, etcétera. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 15. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Y si no tomas la cruz, querido amigo, hermano, hermana, te perderás. Porque ese es un mensaje del Señor que le dijo a los discípulos: el que quiera ser mi discípulo, mi seguidor, mi alumno, mi aprendiz, tiene que tomar la cruz, tiene que morir a todo lo que no es del agrado del Señor. Ya lo hemos visto en la Escritura, todo lo que es del mundo, nosotros lo tenemos que desechar, porque eso es lo que nos está pidiendo el Señor, porque no podemos servir al Señor con las cosas del mundo, porque son completamente incompatibles con la naturaleza del Señor. Gálatas 4:15, no vamos a leer todo este libro, donde el apóstol está corrigiendo muchos aspectos de la religiosidad. Mucha gente venía con muchas cuestiones religiosas, ¿verdad?, que no quería soltar, y está diciendo Gálatas 4:15, hoy Gálatas está más o menos, antes estaba bajo el imperio de Roma o el imperio griego, hoy está cerca de la zona de Turquía, donde pues está esa satisfacción que experimentaban. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él fundó esta congregación como otras. Al principio lo recibieron con mucho gozo, con mucha alegría, como también al principio medianamente lo recibieron al Señor con gozo y alegría, pero cuando el Señor comenzó a establecer las bases del reino, comenzó a poner los mandatos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, ya la gente no lo miraba con buenos ojos. Hoy pasa exactamente lo mismo. Mientras hay milagros, mientras se multiplica el pan, hosana en las alturas, aleluya, gloria al Señor. Pero cuando vienen los requerimientos del reino, y nosotros somos parte del reino, eso creo, si ha aceptado al Señor, somos parte del reino, y todo reino tiene una ley. Siempre volvemos con este tema. Es realmente ridículo que dentro de la cristiandad se diga que el Señor anuló la ley. No, dentro de todo reino hay una ley. Obviamente que las leyes sacrificiales pasaron. Las leyes de los rituales ya pasaron, porque esa sombra se cumplió en la realidad de Yeshua que está dentro de nuestros corazones. Pero yo no le estoy hablando de esa parte de la ley, que ya sabemos que duró un cierto tiempo. Hay una ley que no es una ley temporal como fue la ley sacrificial. Estamos hablando de la ley moral. Las leyes morales no han pasado ni pasarán nunca. Las leyes morales siguen totalmente vigentes. El Señor dice: no adulterarás, no robarás, no seguirás el camino de la idolatría. Gálatas 4:15 dice entonces: ¿dónde pues está la satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Por qué? Porque había gente que amaba a Pablo. Pablo había llevado el Evangelio, las buenas noticias, habían experimentado un gozo muy grande, pero ya lo estaban perdiendo. Yo por eso, hermanos, soy muy cuidadoso. La misma experiencia en el camino del Señor me lo ha demostrado, y de hecho debemos hacer caso a lo que dice la palabra del Señor. Por eso no podemos ungir a una persona muy rápidamente. Tenemos que evaluarla, tenemos que ver los frutos. Cuando dé fruto de arrepentimiento y sobre todo fruto de obediencia y de santidad por un largo tiempo, entonces podemos estar evaluando si realmente el Señor le está llamando para ser ungido, para servir en el ministerio. Muchas veces nos apresuramos, somos emocionales, estamos en la carne. Y estamos en un tiempo donde la gente, ya lo hemos estudiado, es muy cambiante. Es muy cambiante, lo vemos en la sociedad también, por eso vemos el aumento de los divorcios, ¿verdad? Cuántos casamientos, cuánto dinero,
el hotel, la luna de miel, como decimos acá en Paraguay, ¿no? Que los hermanos se ríen un poco, ¿no? Famoso acá con el arpa, te bajo el sol, la luna y las estrellas y terminan en la luna de miel estrellados, con el ojo hinchado y en compota. ¿Cuántos casos? Lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vive un tiempo de engaño, un tiempo de fascinación. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Por eso la Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, realmente entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque lo dicen de la boca para afuera. El profeta Isaías dijo, ya lo hemos estudiado, ¿no? Este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Y llegamos a Gálatas 4:16, sobre todo Gálatas 4:16, Pablo se daba cuenta de esta condición de los creyentes en Galacia. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo acaso por decirles la verdad? Obviamente Pablo estaba empezando a tener dificultades, como las tuvo con los corintios, como las tuvo en diferentes lugares. En Listra lo apedrearon, fue encarcelado también con Silas, etcétera, etcétera. En Filipos estuvo en la cárcel de Roma. En algún momento, hoy no lo vamos a hablar, habla de dos colaboradores importantes que le siguieron a él por cierto tiempo. Alejandro el Calderero, habla de Demas, me ha desamparado, amando ¿qué? ¿Qué dice ahí la Escritura? Amando este mundo. Usted puede buscar en la concordancia la vida de Demas. Me ha desamparado, amando este mundo. Entonces, hermano, hay gente que retrocede. Hay gente que entra de vuelta en el adulterio, por eso comenzamos con Santiago 4:4, oh almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo nos constituye inmediatamente en enemigos de Dios. Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Es todo un desafío hablar la verdad. Hoy no es fácil hablar la verdad, pero qué precioso es poderla predicar y vivir con toda libertad. Yo le he rogado al Señor poder predicar su verdad todos los días de mi vida. Por eso he elegido depender del Señor y lo digo con mucho respeto y sin intención de agravar a nadie. Dependo del Señor. Hoy en día, amigo hermano, lastimosamente, a veces dependiendo de algunas familias, no que estemos en contra de estar en alguna denominación, pero la gran mayoría, y eso está ampliamente comprobado, te quieren poner un bozal. Entonces dependemos del Señor, ¿verdad? Porque si voy a tener que depender de la organización que se enojó conmigo, con el pastor Chiménez, porque hablé de esto, porque toqué tal capítulo, le vamos a bajar el sueldo, no, ¿sabe qué? Mejor lo vamos a echar, lo vamos a dejar en la calle. Señores, les hablo yo, ¿no? Gustavo Ariel Chiménez, señores, hasta acá. Y qué bueno que lo he podido hacer. Depender del Señor para que nadie ponga bozal en mi lengua. Voy a hablar las cosas que el Señor ponga. Voy a ser fiel al Señor. ¿Cuántos siervos lastimosamente todavía están atados a esto? Se están cuidando. Están con miedo. Están con temor, lastimosamente, de hablar ciertas cuestiones, ¿verdad? No sea que la organización se enoje. Mi hermano, nosotros dependemos del Señor. Nosotros tenemos que ser ante todo fieles al Señor. Vayamos a 1 Corintios 16, versículo 8. Continuamos hablando entonces de amigos o enemigos de Yeshua. Voy saludando mientras voy viendo, hermana Norma Franco, bendiciones. Luisita Rabi, Jacobito, que el Señor les bendiga muy ricamente. Seguimos adelante, 1 Corintios 16, 8. 1 Corintios, fíjese, un texto medio escondido, pero que tiene realmente mucha profundidad. Habla acá de los viajes misioneros de Pablo, y entonces está diciendo a los corintios, porque él quería viajar a los corintios, a la ciudad de Corintio, mejor dicho. Pero dice 1 Corintios 16:8, estaré en Efeso hasta Pentecostés, hasta la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Se llama Pentecostés, que de hecho son 50 días después de la Pascua, que ya la estaremos celebrando. La fiesta de Pentecostés es donde en el mismo día se dio la Torá en el Sinaí, y en la misma fecha se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, para que usted se ubique. 1 Corintios 16:9,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. O sea, Pablo todavía estaba en la ciudad de Éfeso, y muchos son los adversarios. Fíjese, por un lado Pablo está diciendo, se me abrió puerta grande, porque algunos comenzaban a creer en el Señor, pero por otro lado él mismo está testificando, muchos son los adversarios. Vuelvo a repetir, hermano, no es fácil llevar la palabra del Señor, no es que siempre te ponen una alfombra roja, hay que abrir puerta. De hecho, Yeshua le enseñó a los discípulos que si en algunos hogares ellos no eran recibidos, se tenían que sacudir sus sandalias, el polvo de sus pies, y dejar absolutamente todo lo que había en esa casa, porque era una casa obviamente contaminada por la rebelión, que no quería recibir el Evangelio del Señor. Y qué lindo, por el contrario, cuando hay hogares que abren sus puertas a la palabra del Señor, la paz que llevamos del Señor queda en ese hogar. Pero si nos rechazan, la paz se va de ese hogar y comienza obviamente el quebranto. Entonces, mi hermano, el Señor está probando a este mundo, el Señor está probando a las congregaciones también, con la palabra que nosotros estamos llevando. Si usted la rechaza, mi querido hermano, puede venir la desgracia, puede venir el quebranto. Realmente es así. Por eso el Señor le enseñaba a los discípulos de esta manera. Podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 34. Estamos viendo el tema de amigos del Señor o enemigos de Yeshua. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Mercedes, a toda su familia, sea el Shalom. Qué gusto tenerla con nosotros nuevamente. Mateo capítulo 10, versículo 34. Acá viene algo tremendo que se ha malinterpretado, pero Yeshua está diciendo una tremenda verdad. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Esto da la sensación como que parece que Yeshua, no sé, es un terrorista. No habla de eso. Es lo que recién le estaba comentando. Cuando uno trae la espada del Espíritu y esa palabra se rechaza, obviamente se pierde la paz y se entra en una división que el Señor mismo la permite. Por eso la Escritura dice, ya lo vamos a ver más adelante, lo tenemos preparado, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. Por eso se habla del creyente y el incrédulo, del yugo desigual. No podemos ser amigos del Señor si nosotros estamos en otra sintonía. Él no lo va a permitir, ya lo hemos estudiado. Hay requisitos que nosotros tenemos que cumplir para ser amigos del Señor. Mateo 10:34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Está hablando en parábola el Señor. La espada obviamente representa la espada del Espíritu, que quiere cortar todo el engaño y toda la mentira. Pero si usted no lo permite, obviamente vamos a entrar en una confrontación. Usted va a entrar en una confrontación con el Señor. No tanto con el pastor Chimene, conmigo también, porque soy siervo de él. Va a entrar en una confrontación con esa palabra. Dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Vuelvo a insistir, no es que el Señor quiere provocar esto, pero la espada del Espíritu es lo que provoca esto. No hay manera de solucionar esto solamente si todos tenemos el mismo sentir y estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice Mateo capítulo 10, verso 36. Insistimos con esto, hermano. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Yeshua? La casta sacerdotal, los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, que querían seguir viviendo de acuerdo a sus tradiciones. Le permitía robar, le permitía mentir. Ya estuvimos viendo algunas situaciones, como ellos habían inventado un mandamiento, un decreto de hombre, para no compartir absolutamente nada, ni siquiera con su padre o con su madre. Hasta ese punto habían llegado. Donde ellos decían, no, mira, hay una cláusula. Obviamente no era una cláusula de Dios, era una cláusula que inventaron ellos. Todo lo que tengo yo ya lo puse a disposición del templo, entonces no lo puedo tocar. Papá, mamá, discúlpame si te morís de hambre, no te puedo dar nada. Otra de las situaciones tenía que ver con el divorcio. Los hermanos que son de Masada, yo les he dado material muy bueno que obviamente lo han estudiado. Es donde, claro, las dos sectas religiosas judías decían que se podían divorciar por cualquier cosa. El divorcio no es del Señor, salvo, dice, por causa de inmoralidad,
que eso también habría que verlo, porque si ese cónyuge se arrepiente y se llega a la reconciliación, siempre es bueno salvar el matrimonio, pero la religiosidad de aquel tiempo decía, bueno, no, mi esposa, siempre ponemos lo mismo, ¿no? Se le quemó la comida, me divorcio. Me divorcio porque ronca. Me divorcio porque se mueve mucho en la cama cuando tenemos que dormir a la noche. Tremendo. Y obviamente el Señor no quería el divorcio. El divorcio tiene que ver por la dureza del corazón. Dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando viene la espada del Espíritu, si no la aceptamos, comienzan lastimosamente las rencillas, las divisiones. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que algunos no quieren soportar el vituperio. Perdóname, Señor, se lo voy a graficar de esta manera. Sí, yo sé que tú me llamas a entregarme 100%, como hemos leído en Santiago capítulo 4, versos 4 y 5, el Espíritu me anhela celosamente, pero no, con papá, con mamá, con los hijos, con el vecino, con el mundo, somos débiles, no, yo también tengo que agradarle a ellos. O sea, si son homosexuales, bueno, vamos a jugar un poco a la homosexualidad. Si es lesbiana, vamos a jugar al lesbianismo un poquito. Y si son ladrones y estafadores, vamos a adecuarnos. No, hermano, no, no y no, 1.000.000 de veces y por toda la eternidad, no. ¿Y cuánto yo amo esa palabra? No. Para que me mire bien, no. Qué lindo la ley, hablemos los 10 mandamientos. No adulterarás, no robarás, no mentirás, no seguirás la idolatría. ¿Cuánto le molesta a nuestra carne? ¿No? Esto es como los niños, que a veces hay que disciplinarlos. Dice, no vas a salir a la calle, ¿no entendiste? No vas a ir a esa fiesta, es peligroso. No vas a fumar marihuana, vení para acá. Entonces, hermano, estamos viendo, el que ama a padre o madre, muchas veces es más importante el consejo del pecador. Por eso el Salmo 1 hay que tenerlo tan en cuenta, ¿verdad? No te sentarás en silla, en mesa de burladores y de escarnecedores, sino que meditarás en la ley del Señor de día y de noche, para que todo te vaya bien, para que seas un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y des el fruto a su debido tiempo. ¿Por qué no estamos dando fruto de obediencia, de santidad? Porque seguimos dando vuelta como Israel en el desierto. Seguimos desobedeciendo, seguimos quebrantando la ley, seguimos siendo enemigos del Señor. No importa que vayas al templo, si eres enemigo del Señor, llegará un tiempo donde el Señor te partirá en el mismo templo. Salió fuego, dice la Escritura, Levítico 10, y mató el Señor a los hijos de Aarón, porque ellos conocían la palabra del Señor y seguían siendo enemigos del Eterno. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Yo amo a mi madre está con vida, le amo a mis hermanos, pero yo tomé mi decisión. Se habrán enojado en algún momento, no les habrá gustado, Gustavo, ¿qué estás haciendo? No entendieron, no entienden todavía muchos de ellos. Acá estoy. Mis tíos, mis amigos, yo tenía muchos amigos en el mundo. Gustavo, ¿a dónde te vas? Me voy con el Señor. Entonces, hermano, hay que tomar decisiones radicales. El Señor es radical. ¿Soy amigo o soy enemigo? Los tibios serán vomitados. No se puede ser amigo del Señor a medias. Como siempre hablamos de cuestiones matrimoniales, yo no puedo ser esposo de Cristina a medias y tener allí otra persona. Obviamente que no. Eso no está bien, eso no lo aprueba la ley del Señor. Sigamos viendo. Gloria a Dios, ahí mi esposa está poniendo algo, ustedes pueden leer Salmo 51, 55, ya lo vamos a estar compartiendo. Seguimos en Mateo capítulo 10 entonces. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O sea, ¿qué significa todo esto, mi hermano? El que no ama la verdad por sobre su propia familia. El que no ama la verdad por sobre el sistema del mundo.
Tenemos que amar la verdad por sobre todas las cosas, el amor supremo a Yeshua, como lo tuvo Pablo, como lo llevó a tener Pedro, como lo llevó a tener Juan, como lo llevó a tener los profetas, Jeremías, Ezequiel. Dice Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Podemos seguir viendo en el Salmo 119, versículo 139. Salmo 119, versículo 139. Bien, hermano, ¿qué es lo que más odia el enemigo? Es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que suele hacer, mi hermano? Particularmente, siempre estoy enseñando, 100% procuro predicar la verdad pura de la palabra del Señor. Y eso va a poner a prueba los corazones. Eso va a poner a prueba los corazones. Ahí vamos a ver realmente los que quieren seguir al Señor. Otros se van a cansar, otros van a tirar la cruz, otros se van a ir, van a buscar alguna congregación carnal, alguna congregación tibia, alguna congregación facilista, algún pastor carnal que le pase la mano por el hombro y le diga: ay, pobrecito, no me digas, hace 20 años que pecás, vení para acá, el Señor te ama. ¿Quién te dijo que no te vas a ir al reino? Vení acá, yo te digo que sí, te vas a ir al reino. Hay de todo, lastimosamente, hay de todo. Estamos viendo el trigo y la cizaña. Salmo 119, versículos 139 en adelante hasta el verso 142. Mi celo me ha consumido. Esto lo dijo Yeshua, ¿no? En algún momento cuando entró también en una Pascua con el látigo. ¿Qué tal esa escena, no? Para muchos que dicen, no, que Yeshua era tranquilo, era débil, ¿verdad? Que Yeshua, no, Yeshua tenía toda la autoridad, dio la mesa de los cambistas, la dio vuelta. Tocó lo que más le gusta al hombre, ¿no? El dinero. La dio vuelta, cueva de ladrones. Por eso profetizó: no quedará piedra sobre piedra, este templo va a ser destruido. Y así fue. Mi celo me ha consumido, Salmo 119, verso 139, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Esto es lo que estamos viendo, la palabra enemigo, que significa adversario, aborrecedor, odiar, ¿qué? La palabra del Señor. Miren, no han podido sacar totalmente la palabra, no podrán, porque el Señor es poderoso, pero han tratado de adulterar. Mire las impresoras, mire las editoriales, mire aún las librerías cristianas, versiones que han diluido pero completamente el significado de la palabra del Señor, dando lugar, dando a entender que ahora también, como que la palabra no nos dimos cuenta, ¿no? Por ahí. Ahora contempla el matrimonio homosexual, nada más lejos de la verdad. Qué tremendo, mi hermano. Por eso tenemos que buscar, tenemos la oportunidad de encontrar materiales puros, no vender la palabra del Señor, no adulterarla, es un pecado, es un delito tremendo delante del Señor. Dice entonces: mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Hoy se cierra la Biblia. Hoy hay mucho show, hay mucha emoción, mucho concierto, saltar, aplaudir, hasta sacarse la remera. Yo lo he visto. Qué terrible, mi querido hermano. ¿Y dónde están las palabras del Señor? Las sacaron los enemigos. Hay muchos enemigos dentro de muchas denominaciones y dentro de muchas congregaciones. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tenemos que amar la pureza del Señor. Esa pureza se transmite, se manifiesta a través de la palabra del Señor. Pequeño soy yo, dice el salmista, y desechado. ¿Por qué? Porque obviamente la gente lo desechaba a él por amar la palabra. Mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, mi hermano, ¿cómo podemos caminar en justicia si no tenemos la palabra? Al sacar la palabra no tenemos claridad de lo que es la justicia del Señor. No tenemos claridad de la verdad del Señor y por eso estamos atados. Porque en muchos lugares no nos están dando la verdad que nosotros necesitamos. Sigamos viendo, tenemos un tiempo más. La palabra ahora en hebreo, veamos otra palabra, aborrecer, que es sinónima
de lo que veníamos viendo acerca de los enemigos. La palabra shané significa aborrecer, aborrecedor, aversión, contrario, enemigo, enemistad, odiar, menospreciar. También de ahí viene muy cerca una raíz que es shaná, que significa cambiar, alterar, mudar. ¿Qué es lo que quieren hacer los enemigos? Alterar la palabra, adulterar la palabra, cambiar la palabra, acomodar la palabra, para que el mundo se sienta contento, para que todos los pecadores se sientan tan justos y crean que no tienen que arrepentirse de nada. Eso está haciendo el diablo, el anticristo, el falso profeta, el espíritu del anticristo, pero eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. La palabra shená significa abrogar, alterar, cambiar, ser diferente. Yo estuve en muchos lugares, escuchaba estas cosas tan peligrosas. No, nosotros nos tenemos que adaptar. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser como ellos. Cuando dicen ser diferentes, es que tenemos que ser como los mundanos, para que ellos nos amen, para que ellos nos aprecien. Yeshua no hizo absolutamente nada de eso. Él predicó la verdad, él caminó totalmente adherido a lo que decía la palabra del Señor. Podemos ver también otra palabra en hebreo, es la palabra más, que significa abominar, arrojar, desechar. Los enemigos quieren arrojar, quieren desechar la palabra del Señor, la quieren sacar. La quieren cortar, repudiar, rehusar, menospreciar, echar fuera, tenerla en poco, tenerla como algo vil, la palabra del Señor. Y así está el mundo. Miren los continentes, ¿no? Europa, Norteamérica, en otros lugares, no digo todos, pero muchos. Acá mismo en Sudamérica. Si alguien habla mucho de la palabra del Señor, es un arcaico, es alguien que quedó allí en el pasado, es algo caduco, es algo viejo. La palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor es eterna y es útil para nosotros. Jeremías capítulo 6, verso 18, vamos a leer, y 19. Jeremías 6, 18 y 19. Un saludo a Juan y Coronel, Alejandro Casas, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Jeremías 6, 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, en aquel momento se le estaba hablando a Israel, que estaba desviado. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Vuelvo a repetir, Jeremías 6, 19, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Cuál es el fruto de los pensamientos de esta humanidad? Son pensamientos de continuo, solamente piensan en el mal como en los días de Noé, piensan en todo lo malo, piensan en la promiscuidad, obviamente siempre son contrarios a lo que dice la palabra del Señor. No escucharon mis palabras. Pues ¿sabe qué? Este tema de no escuchar no es solamente que encontramos gente muy agresiva que te dice, no, yo ya no quiero escuchar más nada, sino que encontramos también esa hipocresía dentro de las congregaciones de gente que le hace así con la cabeza diciendo, amén, amén, sale de ahí y hace cualquier otra cosa. ¿Cuánta hipocresía? Como Judas Iscariote, que estuvo en esa Pascua, veníamos mencionando, y el maestro le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, uno piensa humanamente, a ver, déjeme mirar un poco esa situación humanamente. Uno pensaría, bueno, Judas se va a arrepentir con esa palabra que le dijo, se tiene que quebrantar y tiene que, obviamente, retroceder en cuanto a lo que había pensado hacer. Cuando Yeshua le dice, bueno, lo que has pensado hacer, hazlo nomás, yo creo que ahí hubiera sido un momento tan oportuno para arrepentirse, pero Judas no lo hizo. Ya estaba con su conciencia totalmente cauterizada, decidido a ir en contra de los principios del Señor. Entonces hay mucha gente en las congregaciones diciendo sí, amén, gloria al Señor. Otros que se rebelan directamente mientras uno está predicando, ya se levantan y dan un portazo. Otros son un poco más sutiles, más hipócritas. Amén, gloria al Señor, te pasan la mano, te dicen Dios te bendiga, pero salen de ahí decididos a hacer lo que se le da la gana.
Lo dice la palabra y quien le habla ha tenido muchísimas experiencias con esto. Jeremías habló 20 años esperando que Israel se volviera. No, no se volvieron. Por eso estamos hablando de la tremenda dureza que está imperando todavía en este tiempo. Sigamos viendo Jeremías capítulo 8, versículo 8. Un poquito más, mi querido hermano. Jeremías capítulo 8, versículo 8. Como dicen, nosotros somos sabios, ¿no? Los líderes de aquel momento. Y la ley del Señor está con nosotros, signo de pregunta. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías, como hoy en día también, o en el tiempo de Yeshua? La pluma mentirosa, lo que recién le estaba mencionando, las Biblias trastocadas, las Biblias manoseadas, las traducciones que van sacando la pureza de la palabra del Señor. Hoy hay muchas astucias, lastimosamente, del enemigo operando en este mundo. Verso 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, Jeremías 8:9. He aquí que aborrecieron que otra vez la palabra del Señor, se constituyeron en enemigos del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría puede tener una persona que aborrece la palabra? Si la Escritura mismo dice que la suma de la palabra del Señor es verdad. Si la Biblia nos dice que en su palabra está la sabiduría que nos puede edificar. Versículo 10, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Fíjese esta palabra. No está hablando solamente del pueblo, no está hablando solamente de los gobernantes, de los príncipes, el profeta, el sacerdote. Los compañeros de milicia de Jeremías en aquel tiempo estaban haciendo engaño, se estaban acomodando para su propia conveniencia, y Jeremías les trae esta palabra diciendo que iba a venir el juicio del Señor, que iban a morir sus mujeres, que iban a ser violadas, que iban a ser conquistados sus campos, etcétera, etcétera. Versículo 11, Jeremías 8:11. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Marque esa palabra. ¿Cuánta liviandad en este último tiempo, hermano? Cuando nosotros sacamos la palabra del Señor, entra la liviandad. Y bueno, un poquitito, déjalo nomás. Un poco de levadura, veníamos celebrando la Pascua, leuda toda la masa. Las pequeñas zorras que van a destruir la viña. ¿Cuánto entró ese mensaje dentro del Evangelio? Confundimos el amor muchas veces con la tolerancia. El amor tiene que traer la verdad. Donde hay amor hay verdad, donde hay amor hay disciplina, donde hay amor hay autoridad, donde hay amor hay corrección, donde hay amor se trae la justicia. Obviamente no se lo pasa por arriba a esa persona, pero donde hay amor, obviamente estamos obligados a decirte la verdad. Y se confunde el tema del amor con, bueno, un poquito de tolerancia, un poquito de levadura, un poquito del evangelio diferente. Vamos a permitir algunas cosas del mundo, algunos estilos del mundo que hemos leído en 1 de Juan 2:15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los que aman las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está con ellos, dice la Escritura. Entonces dice, curaron, y no es manera de curar, porque en realidad no curaron nada. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y en realidad no hay paz. Como estamos viendo otros términos, va a venir la desgracia, va a venir la calamidad en cualquier momento. Y no porque yo tenga un corazón perverso, sino porque lo dice el Señor. Porque la paciencia del Señor va a llegar hasta un momento. Verso 12, Jeremías 8:12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Signo de pregunta. Ciertamente no. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Seguimos pecando, Señor,
Abrí bien tus ojos, porque sigo pecando, Seguro que el Señor tiene bien abiertos los ojos. Mira, Señor, que yo con mi vida hago lo que quiero, Mi vida es mía, Señor. Tantas palabras, hermano, que lo único que están haciendo... Diga que el Señor es grande, que todavía no ha consumido a más de uno, pero el juicio viene. No se abuse de la paciencia y la misericordia del Señor como hemos hablado, porque vamos a tener que rendir cuentas delante del Creador. No se han avergonzado en lo más mínimo, a pesar de que Jeremías estaba profetizando 20 años, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje. A mí me ha pasado muchas veces lo mismo, me agarro la cabeza y digo, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? A veces tengo estos pensamientos, lo comparto, digo, es un kamikaze, este es un suicida, se quiere eliminar. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de mucha gente que conozco hace años, que religiosamente se congrega, y uno se alegra de que se estén congregando porque dice, bueno, van a recibir la palabra, al fin de cuentas se van a arrepentir, se van a convertir? No, cada vez peor. Cada vez peor, y eso tiene que ver con otro mensaje que en algún momento estaremos hablando. Me voy un poco en el tiempo, pero hoy es necesario. El Señor pudo haber limpiado tu casa, pero por cada demonio que salió van a volver a entrar 7. Y va a ser mucho más difícil esa liberación en todo caso. Dios quiera que exista esa liberación. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Yahweh, el Señor, el Eterno. Los cortaré de todo, le está hablando Israel. Dice el Señor, no quedarán uvas en la vid e higos en la higuera. Todo esto representa al pueblo, obviamente. Se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. O sea, la bendición que el Señor les dio pasará de ellos. Se perderán la bendición, como hemos estado estudiando, de Saúl, que aunque procuró con lágrimas, listo, se terminó el tiempo para él. Mucho cuidado en esto, mi hermano. Usted no es el que gobierna sobre los tiempos. Los tiempos son del Señor. No sea que se te pase el tiempo del arrepentimiento y tu corazón se endurezca y seas entregado a un juicio terrible de parte del Señor. Vemos un poquitito más, hermano, Juan capítulo 17, un poquitito más, mañana continuaremos, si el Señor permite. Juan 17, 14. Entonces, hermano, vemos la Escritura, cómo Jeremías fue aborrecido, fue rechazado. En realidad fue rechazado el Dios que habitaba en él, la palabra que habitaba en él. Juan 17, 14, un capítulo profundísimo de parte del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿De qué está hablando? Que Yeshua le entregó la revelación de la palabra a los discípulos, que posteriormente le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también nos advirtió que muchos nos iban a rechazar y que nos íbamos a tener que sacudir el polvo de los pies. Vuelvo con esa palabra tremenda que leíamos en Mateo 10:34. La espada está viniendo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Esa espada puede traer paz si tú te dejas cortar toda la inmundicia, pero si no quieres dejarte limpiar por el Señor, obviamente va a venir un tiempo de mucha dificultad. Juan 17, 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y no solamente que los aborreció, los persiguió, los mató, muchos terminaron como mártires, como tampoco yo soy del mundo. Veamos ahí nomás también Juan 15, 18, ya estamos orando. Juan 15, 18, si el mundo les aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Entonces, mi hermano, qué bueno el remanente, que nos amamos, que estamos en el mismo sentir, pero saber que hay muchos enemigos. Y muchos enemigos se van a estar manifestando en este último tiempo. De repente vamos a ser despertados, que pensábamos que había muchas personas que amaban al Señor, que amaban su palabra, que nos amaban a nosotros. De repente vamos a ver a muchos Judas que nos van a entregar.
que van a traicionar, que no están convertidos, que sus corazones están fallando, que sus corazones están volviendo a retroceder, que están amando el mundo nuevamente. Y Juan capítulo 7, versículo 7 por último. Juan capítulo 7, versículo 7, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece. Estaba hablando a los religiosos, en este caso. Claro, el mundo no aborrece a los que siguen en la perversión de ellos, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, mi hermano, que el Señor nos ayude. Mañana continuaremos con la ayuda del Señor a tomar una postura. Tenemos que ser del Señor ante todo. El que ama a padre o a madre o a mujer o a hijos o cualquier otra cosa antes que al Señor no es digno de mí. Por sobre todo tenemos que ser fieles al Señor y estar del lado del Señor, ser bien amigos del Señor, porque allí está nuestra bendición y porque haciendo eso obviamente estamos perseverando en el camino de la salvación. Vamos entonces a agradecer al Señor, que el Señor les bendiga ricamente, queridos hermanos. Mañana continuamos en el mismo horario como siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el precioso nombre de Yeshua, Señor. Seas tú hablando a cada corazón, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, revelándose en esta hora a cada vida que está escuchando, que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Yeshua, nos miramos en el espejo de la palabra. Analiza tu corazón. Puedes tener muchos años en el camino, pero eso no significa que seas amigo del Señor. Eso no significa que seas amante de la verdad. Déjate inspeccionar por el espejo de la palabra. Tal vez has seguido al Señor todo este tiempo religiosamente, carnalmente, tibiamente, hipócritamente. Y una vez más el Señor te está trayendo una advertencia. No sabemos por cuánto tiempo más a cada uno de nosotros. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta tierra. Las cosas se están poniendo bravas, las profecías se están cumpliendo. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para ir con el Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos sido tus enemigos. Perdona si hemos aborrecido tu palabra. Perdona si hemos criticado tu palabra. Por sobre todo, perdona si aún no nos hemos decidido a vivir tu palabra después de tanto tiempo de escucharla, Señor. Perdónanos, Señor. Pídale perdón al Señor en esta noche. Reconcíliese con Yeshua. Déjese restaurar. Pero no por un ratito. Es tiempo de afirmarse, es tiempo de poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Yeshua es el camino, pero ¿qué más dice ahí? Y la verdad. Es el camino, la verdad y la vida eterna, aleluya. No puedes andar en este camino si no tienes compromiso con la verdad del Señor, con los mandamientos de Él. Si no te has sonrojado, es tiempo de sonrojarse, es tiempo de quebrantarse. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, clamo, Señor, porque sé que hay muchos perdidos, aún dentro de las congregaciones, Señor. Gente que se han acomodado, así como cuando vino la época, a partir del 325, en la época de Constantino, los líderes de la iglesia, que ya en su mayoría eran gentiles, se acomodaron al gobierno de Roma, la unión política, económica, religiosa, social, que trajo tanta perversión. La iglesia, como ustedes le conocen, que en realidad Israel, el pueblo del Señor, tiene una sola cabeza. No es Roma, no es Babilonia, no son los políticos, no es el nuevo orden mundial. Mi alma no le pertenece a ninguno de ellos, soy del Señor. Aleluya, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oramos por los gobernantes, Señor. Quisiéramos tener buenos gobernantes, ciertamente temerosos de ti, Señor. Porque eso es lo que nos conviene, pero, Señor, si ellos están bajo el mando del príncipe de las tinieblas, Señor, nosotros, Señor, estamos sujetos a ti, Señor. En un momento, como dijo Pedro,
No estoy diciendo que vamos a desacatar todas las leyes, pero en un momento donde nos confrontaron con la verdad del Señor, Pedro dijo: es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Aleluya, Padre del cielo, te damos gracias. Te damos gracias. Hay dos opciones: amigo o enemigo, hijo de Dios o hijo del diablo. Amigo de la justicia o amigo de la injusticia, amigo de la luz o amigo de las tinieblas, amigo de la muerte o amigo de la vida. Te damos gracias, Yeshua, ministra en esta hora, Señor, quebranta los corazones. Te damos gracias, Señor, te aceptamos. Aquel que no aceptó al Señor, acéptelo en esta hora como único y suficiente Salvador. Dígale: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por haber sido un enemigo de la cruz. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy tomo mi cruz. Hoy decido seguirte todos los días de mi vida. Hoy decido abrazar tu verdad, Señor, y vivirla todos los días de mi vida. En el precioso nombre de Yeshua. Mi alma te alaba, Señor. No quiero ser tu adversario. No quiero aborrecer tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua. No quiero caer bajo la calamidad, Señor. Quiero llegar a tu reino maravilloso, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Padre del cielo. Que pasen de la oscuridad a la luz. Que pasen de la enemistad a la amistad contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Por ahí andan muchos, dijo Pablo, de los cuales le dije muchas veces que son enemigos de la cruz. Señor, que puedan volverse a ti en esta hora. En el nombre de Yeshua, muchas gracias. Amén y amén, Señor. Queridos hermanos, sea el Shalom, un gusto, un privilegio para mí poder compartirles la palabra del Señor. Estaré recordando posteriormente el correo, el teléfono, por aquellos que tengan alguna necesidad, que quieran comunicarse con nosotros. Estamos siempre, mi esposa y yo, abiertos para poder ministrar. Mi esposa a las mujeres, obviamente, y yo con los caballeros. Acá está nuestro corazón como siervos, como sacerdotes, para ayudarles a poder proseguir en este camino hacia la patria celestial. Shalom y hasta mañana, si el Señor así lo permite.